Bueno, la situación es distinta si nuestro terreno no es plano, sino que tiene relieve. Es importante que podamos ubicar nuestro terreno en el lugar del mundo en el que realmente está, por varias razones. Por un lado, porque eso nos va a permitir ver el contexto real en el que está implantado nuestro terreno, pero por otro lado, porque si nosotros queremos trabajar realmente cómo va a ser nuestro proyecto, por ejemplo, para hacer estudios de sombra, no podemos hacerlo con nuestro terreno ubicado de cualquier manera, porque si no, los datos que vamos a obtener no van a ser correctos, ¿sí? Si nosotros lo ubicamos en nuestro terreno o no lo ubicamos en nuestro terreno como corresponde con respecto a los puntos cardinales, los estudios de sombras que podamos hacer no van a ser reales porque no va a estar representando la posición real del Sol. Por ejemplo, si queremos hacer estudios de algún alero o parasol, digamos, que nos va a estar protegiendo una carpintería, una ventana, necesitamos tener la posición real de nuestro terreno en relación con los puntos cardinales para que podamos hacer un estudio de sombra real en función de dónde va a estar el Sol en nuestro terreno en particular. Es por eso que en estos casos necesitamos geolocalizar nuestro terreno, es decir, colocar nuestro terreno en el lugar exacto en el mundo en el que va a estar y en la posición exacta del mundo en el que va a estar. Para eso lo que vamos a hacer es tomar una imagen o traer una imagen del lugar real donde va a estar implantado nuestro terreno desde el Google. Vamos a comenzar abriendo las barras de herramientas que vamos a necesitar utilizar. Para eso recuerden que nos vamos al menú desplegable Ver, nos vamos al comando que dice barra de herramientas y vamos a activar dos barras de herramientas. La barra de herramienta caja de arena y la barra de herramienta ubicación. Cerramos este cuadro y tenemos las dos barras de herramientas con las que vamos a trabajar en esta clase, fundamentalmente. Vamos a comenzar trayendo la imagen del sector del mundo, como hemos dicho, donde va a estar implantado nuestro terreno, y para eso vamos a utilizar un comando que se llama añadir localización, que está dentro de la barra de herramienta ubicación. Cuando nosotros picamos sobre el comando añadir localización, lo que hacemos es entrar al mapa de Google, donde por supuesto podemos acceder a cualquier lugar del mundo. Del mapa general que nos aparece, nosotros tenemos que ubicar el sector donde está el terreno en el que nosotros vamos a ubicar nuestro proyecto, ¿no es cierto? Recién les decía que nosotros hemos inventado una ubicación para este ejemplo, porque este es un ejemplo que estaba en México originalmente. Nosotros le hemos inventado una ubicación en un terreno con relieve para poder desarrollar el ejemplo. Y decíamos que aquí aparece, en el medio de la pantalla, aparece este signito más. Yo tengo que hacer coincidir ese signito más con el lugar, con el punto de mi imagen que quiero que esté en el 00 de mi modelo de SketchUp, ¿sí? Nosotros teníamos el terreno ubicado, el punto inferior izquierdo del terreno ubicado en el 00 del SketchUp, lo vamos a hacer coincidir con el lugar de la imagen que queremos que esté el origen. Entonces yo quiero que mi terreno esté ubicado, este es el terreno. Yo quiero que mi vivienda esté ubicado en este terreno, entonces lo muevo, puedo ir agrandándolo o achicarlo según las necesidades. Lo muevo hasta que el signito me esté indicando exactamente dónde quiero yo que coincida con mi terreno. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende esto o no? Este signito me está indicando además los puntos cardinales. O sea que el norte aquí está para arriba y el sur está para abajo. Por lo tanto, la imagen, cuando se transporta a SketchUp, va a tener el norte para arriba exactamente, y yo voy a poder adaptar mi terreno a esa orientación correcta, ¿sí? Una vez que ya lo tengo ubicado donde quiero que esté mi origen, aquí tengo un botoncito que dice seleccionar región. Pico en este botoncito y me aparece este cuadro para que determine cuál es el sector de la imagen que yo quiero que se vaya a SketchUp, que yo quiero llevar a mi modelo.
Esta es muy grande, entonces la vamos a achicar un poco. Entonces yo me paro en alguno de los 4 círculos de los vértices de este rectángulo y lo voy moviendo hasta que tenga más o menos la forma que yo necesito. Fíjense que no lo puedo deformar al rectángulo. El rectángulo, a medida que yo lo voy moviendo, va adaptándose al tamaño, pero yo no puedo achicarlo de aquí, de este lado solo, ¿sí? Sino que se va adaptando solo al tamaño que me permite. Entonces, una vez que yo tengo determinado dónde quiero que esté el origen, para hacer coincidir el origen de la imagen con el origen de la planta que yo tengo dibujado en SketchUp, y tengo definido el sector de la imagen que a mí me interesa llevar a SketchUp, pico en este botón que dice tomar. ¿Lo ven? Aquí arriba a la derecha. Pico acá, lo proceso un rato y fíjense que ahí me aparece mi terreno, el terreno que yo he traído dibujado, coincidente con el signito más que teníamos en la imagen. ¿Está bien? ¿Qué vos querés que yo vuelva a ubicar? Vamos a ver si me deja. Sí, deja. Una vez que vos tenés ubicado el punto donde querés que esté el origen, le pones seleccionar región y te aparece sola la ventanita. ¿Sí? Lo que tenés que hacer es adaptar la ventanita a la sección que vos quieras que te tome. ¿Está bien? Yo tengo que tomar este terreno y también estoy tomando como referencia estos edificios para después poder definir dónde va a estar el eje rojo. ¿Sí? Tomo alguna referencia porque después yo sé que el eje rojo tiene que ir por acá, por la línea municipal esta, ¿sí? Para poder girar toda mi planta y que coincida con el norte que me está indicando en el modelo. Entonces tengo que llevarme algunas referencias para después poder girarlo adecuadamente. No solamente me llevo el terreno, sino un poco más para después usarlo de referencia. ¿Está bien? Yo lo voy a cerrar sin hacer nada para evitar problemas. Entonces aquí tengo mi imagen y tengo mi terreno, los dos coincidiendo en el punto 0, 0. Sin embargo, fíjense que la línea esta no me está coincidiendo con la de mi terreno o con el rojo actual, ¿sí? El rojo actual debería pasar por acá y no está pasando porque tiene un pequeño desfasaje en la orientación que tenía mi casa con respecto al norte con la imagen que acabo de traer. Muy bien, veamos qué es lo que hemos traído cuando hemos traído esa imagen. Fíjense que aquí en la ventana de esquema nos aparece un grupo nuevo que se llama, la traducción sería localización instantánea, ¿sí? Y aquí en las capas nos aparecen 2 capas nuevas, uno que se llama localización instantánea, el mismo nombre que este grupo, y otra que se llama localización del terreno. ¿Está bien? Aquí nos aparecen 2 capas nuevas y aquí por ahora nos aparece un grupo nuevo. Y si ustedes se fijan, esto no tiene relieve, es plano, ¿sí? Porque lo que nos trae son 2 imágenes, una imagen plana y una imagen con el relieve. Por defecto, lo que trae prendido, lo que muestra, es la imagen plana. Y la imagen con relieve no se la ve. Si ustedes se fijan aquí en la capa, la que dice imagen instantánea, que es la imagen plana, está visible, y la que dije localización del terreno, que es la que trae la imagen con relieve, no está visible, ¿sí? Si yo quisiera ver la que tiene relieve y no la que es plana, simplemente puedo apagar esta y prender esta capa, y fíjense que ahora sí tiene relieve. Ahora, cuando yo he prendido esta capa que se llama localización del terreno, aquí ya no me aparece el grupo localización instantánea, sino que me aparece el grupo localización del terreno. Porque en la capa localización del terreno, ¿sí? O el grupo localización del terreno está en la capa localización del terreno, y el grupo localización instantánea está en la capa localización instantánea. Yo voy a prender las dos. El grupo localización de terreno está en la capa localización de terreno
y el grupo localización instantánea está en la capa localización instantánea. Por lo tanto, cuando yo apago la capa localización terreno o la capa localización instantánea, se dejan de ver los elementos que están en esa capa y por lo tanto se deja de ver el grupo correspondiente. Si yo prendo las dos capas, se ven los dos grupos. Si yo apago las dos capas, se apagan los dos grupos, se dejan de visualizar los dos grupos porque cada uno está en una de las dos capas que ha apagado. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entiende o no? Ahora bien, yo puedo querer trabajar con una o con la otra y tengo un botoncito aquí en ubicación que en lugar de tener que estar yo activando o desactivando de aquí, me permite automatizar eso. Entonces fíjense que yo puedo ver el terreno con pendiente, en cuyo caso lo que estoy haciendo es poniendo visible la capa localización del terreno y por lo tanto el grupo localización de terreno, o puedo estar viendo la imagen plana picando de aquel botoncito que lo que hace es apagar la capa localización de terreno y prender la capa localización instantánea y por lo tanto hacer visible el grupo localización instantánea y hacer invisible el grupo localización terreno. ¿Se entiende, chicos? Lo pueden manejar de acá o lo pueden manejar con el botoncito ese. Según el caso vamos a ir usando una o la otra. En primer lugar lo que vamos a hacer es girar nuestra planta y nuestros ejes, ¿sí? El eje rojo, verde y azul, para que se pongan como corresponden en relación a la imagen que hemos traído, porque ahora la tenemos desequilibrada, no las tenemos bien colocadas, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer en primer lugar es poner la vista de planta para verlo bien como corresponde desde arriba. Y para poner la vista de planta lo podemos hacer así a mano, digamos, o lo que es más fácil es utilizar esta barra de herramientas que se llama vista, que nos permite colocar la visualización en distintas vistas estándar. Yo puedo ver una vista isométrica, o sea en perspectiva, puedo ver la planta o puedo verla desde cualquiera de los 4 frentes ortogonales. ¿Está bien? Como yo la quiero ver en planta, la voy a poner en planta, entonces ahí estoy viendo este conjunto en planta, ¿sí? Y ahora lo que quiero es girar y estoy viendo la localización instantánea, es decir, la plana, ¿sí? En esta situación, es decir, con la vista en planta y con la localización instantánea aprendida, voy a girar el eje, ¿sí? Fíjense que este eje rojo está mal puesto, digamos, con respecto a lo que tendría que ser, que es más o menos esta línea que pasa por acá. Por eso les decía que cuando he traído la imagen no he traído solo la del terreno, sino que la he ampliado un poco para tener referencias, para poder inclinar el eje y ponerlo en el mismo sentido que está en la vida real, el terreno donde estoy por ubicarlo, ¿sí? ¿Se entiende lo que estamos por hacer, chicos? ¿Sí o no? Muy bien. Para girarlo al eje, me voy a parar sobre el eje, voy a picar en el botón de la derecha y le voy a decir situar. Eso me permite girarlo al eje. Lo primero que tengo que hacer es decirle cuál va a ser el origen de giro, que va a ser mi origen de coordenada, ¿sí? Y después le tengo que decir cuál va a ser el ángulo cero, que va a ser el ángulo actual del eje rojo. Entonces pico en un punto cualquiera sobre el eje rojo. Y ahora le tengo que decir cuál va a ser el ángulo de giro, cuánto lo voy a girar y cómo va a quedar el eje rojo una vez girado. Entonces yo voy a usar como referencia lo que tengo. ¿Ves? Esto es más o menos la línea donde va el terreno y esta es la línea de las construcciones que están al lado. Entonces lo tomo como referencia para fijar el ángulo del eje rojo. Algo ha pasado, espera. Y ahora me dice que le diga, ya sabe cuál es el ángulo que va a tener el eje rojo,
Ahora me pide que le diga si el ángulo verde va a ser para arriba o para abajo, ¿sí? Entonces fíjense que tengo dos posiciones. El eje verde va a estar para aquí. El eje verde siempre va a ser perpendicular al eje rojo. No puede ser de otra forma, ¿sí? Pero le tengo que decir si va a estar para allá o va a estar para allá, lo cual además va a determinar si el eje azul está para atrás o para adelante. Yo quiero que esté para arriba porque en realidad lo único que quiero hacer es girar el eje de esta manera, ¿sí? Si yo lo giro así, el eje azul me va a quedar para el otro lado y yo no quiero eso. Entonces yo lo que quiero es girarlo al eje rojo y al eje verde y que el eje azul quede como está. Entonces le digo que el eje verde va a estar para arriba y ahí ya lo he girado y me ha quedado el eje rojo en relación con lo que corresponde a la imagen que he traído, ¿sí? Lo que no me ha quedado bien ahora no está coincidiendo el eje. No, algo pasó mal. Fíjense que no me está coincidiendo el 0 aquí. Algo he hecho mal ahí. Tomo mal el origen. Fíjense lo que me ha pasado ahí. Yo me he acercado aquí con esto muy chiquito y el origen, en lugar de tomármelo acá, me lo ha tomado donde está Chris. ¿Ven? Entonces me lo ha girado mal. Así que volvamos a hacerlo. Selecciono el eje, ahora selecciono el verde. Ahora sí. Muy bien. Entonces ya tengo girado los ejes y lo he puesto en correspondencia con la imagen que he traído. Pero lo que me ha quedado mal ahora ha sido mi terreno, ¿sí? Mi vivienda, mi planta, que está girada con respecto al eje rojo. Entonces lo que vamos a girar ahora es la planta con respecto al eje rojo, ¿sí? Fíjense que si yo la quiero girar tal cual como está ahora, tengo un problema. Para girar voy a usar el comando girar. Selecciono el centro de giro, que va a ser el 0, 0. Selecciono el ángulo original. Y aquí, como estoy parado encima de la imagen, fíjense que me resulta difícil, o en realidad la inferencia no me lo atrapa al eje rojo, que es el que yo necesito como referencia para girar. Entonces, antes de hacer este proceso, lo que vamos a hacer es ocultar la capa donde está la imagen, ¿sí? Para que no nos moleste. Nosotros lo queremos girar a la planta con respecto al eje. Entonces la imagen en este momento no nos hace falta. Con tener la planta y tener el eje es suficiente. Entonces ahora sí le digo que quiero girar la planta. El centro de giro va a ser este, el ángulo 0 va a ser este, y lo quiero girar para que quede paralelo al eje rojo. Fíjense que ahora que no está la planta, sí me lo toma como inferencia al eje rojo y entonces la puedo girar correctamente. Entonces ahora ya tengo girada la planta. Ahora ya tengo el eje rojo coincidiendo con la imagen y la planta coincidiendo con el eje rojo, por lo tanto tengo todo ordenado adecuadamente. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora que hemos hecho esto, resulta que en realidad el terreno es esta parte y yo tengo una imagen demasiado grande con relación al terreno realmente que yo necesito. Entonces vamos a eliminar la parte del terreno la parte de la imagen que no nos hace falta, ¿sí? Para eso me voy a volver a ubicar en planta. Voy a dibujar un rectángulo con el sector del terreno con el sector de la imagen que a mí realmente me sirve, que supongamos que es más o menos este. Hagamos un poquito más grande, lo agarremos desde acá.
Este es el sector de terreno que a mí me sirve. El resto de la imagen la quiero eliminar porque es demasiado grande y no me hace falta. Entonces ahora tengo dibujado el terreno y tengo la imagen, pero resulta que la imagen esa, vamos a ponerla de 3 dimensiones, porque la quiero cortar sobre 3 dimensiones. Este terreno en relieve, las caras que tiene no son una cara está girada con respecto a la anterior, no son superficies planas, sino que son muchas caras giradas con respecto a la anterior. Entonces cortar un sector de esa imagen no es tan sencillo como cuando estamos trabajando con planos. Si yo dibujo un rectángulo, dibujo otro rectángulo dentro de ese, en el mismo plano, divido en 2 esas caras y las puedo borrar a la que yo quiera. Pero el terreno no es una cara plana, sino que son muchas caritas, una al lado de la otra, que van girando una con respecto a la otra. Por lo tanto, no puedo simplemente dibujar este rectángulo y con este rectángulo directamente decirle que me borre una parte de esa superficie, sino que tengo que usar unas herramientas especialmente preparadas para eso, que están dentro de esta barra de herramientas que se llama caja de arena, ¿sí? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos el rectángulo, y lo movemos hacia arriba, ¿sí? Teniendo cuidado de que estemos atrapando el eje azul, porque si yo lo muevo en cualquier otro eje, lo voy a sacar de su ubicación correcta con respecto a la imagen. ¿Está claro? Y yo quiero subirlo sobre el eje Z, quiero elevarlo, pero que mantenga su posición relativa con respecto a la imagen. Entonces lo muevo para arriba, no importa la distancia, pero lo importante es que me cuide de estar atrapando el eje azul. Supongamos por ahí. Entonces tengo el rectángulo que determina el sector de la imagen que yo quiero conservar, el resto lo quiero borrar, sobreelevado con respecto a la imagen, y la imagen que estoy visualizando es la imagen con el terreno, con relieve, ¿sí? Acuérdense que teníamos una imagen con relieve y una imagen plana. Yo estoy visualizando en este momento la capa de la imagen con relieve y por lo tanto la imagen que estoy visualizando es la imagen con relieve, que es la sobre la que yo quiero hacer el recorte. Una vez que tengo así la situación, selecciono el rectángulo con el que quiero proyectarme y recortar la imagen. Y aquí fíjense que tengo varios comandos, el que vamos a usar ahora, el que se llama proyectar. Selecciono el comando proyectar, selecciono la imagen, en este caso, o el grupo sobre el que quiero proyectar, y fíjense que aquí se han formado unas líneas aquí. Este objeto ya no me sirve, así que lo borro. Y ahora quiero entrar al grupo, a este grupo, para ver qué efecto ha tenido el uso del comando proyectar. Pero resulta que cuando lo selecciono me aparece en rojo, y si yo me fijo aquí, en el loguito, en el iconito que representa el grupo, me aparece un candadito. Porque ese grupo viene bloqueado, quiere decir, o sea que no lo puedo editar y no lo puedo modificar, ¿sí? Como las capas en AutoCAD. Entonces, para poder entrar y ver qué es lo que ha pasado y poder trabajar dentro de ese grupo, tengo que desbloquearlo. Entonces, selecciono el grupo, pico en el botón de la derecha, le digo desbloquear. Y ahora ya cuando lo selecciono me aparece en azul, lo que me indica que ya está desbloqueado, que ya puedo editarlo y modificarlo. Hago doble clic para editarlo al grupo y fíjense que ahora se han dividido en 2 caras. En la zona que se ha proyectado sobre esta imagen, se han dividido en 2 caras, la cara del rectángulo proyectado y el resto. Yo lo que quiero conservar es este sector, que es donde está mi terreno, el resto no me sirve. Entonces lo edito al grupo, lo selecciono y lo borro. Y entonces ahí tengo mi terreno en 3 dimensiones, mi terreno con relieve, solo del sector que a mí me sirve. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? Bueno, ahora ustedes han visto que cuando uno representa un terreno con desniveles,
¿Han visto alguna vez cómo se representa un terreno con desnivel? ¿Sí o no? Con unas líneas que son las curvas de nivel. ¿Nunca han visto eso? Cuando uno, digamos, cuando un agrimensor o el que vaya a hacer eso tiene que reproducir un terreno con desniveles, lo que hace es ir juntando, uniendo los puntos que tienen la misma altura. ¿Sí? Entonces, supongamos cada metro. Entonces dice, bueno, esto mide 0. 0, este punto mide 0, este 0, este 0 y este 0. Entonces hace una liñita que los une. Después dice, aquí mide 1 metro, un poquito más adentro, digamos. Aquí mide 1 metro, aquí también, aquí también, aquí también. Hace otra línea que los une. Después dice, aquí mide 2, aquí mide 2, aquí mide 2, aquí mide 2. Hace una línea que los une. Eso genera lo que se llama las cotas de nivel. Si ustedes ven un plano de un terreno cualquiera, más o menos ampliado, ¿sí? No solo para hacer arquitectura, para hacer cualquier cosa, porque si se quieren ir de viaje, un paseo a la montaña, digamos, y quieren ver por dónde va a ir la senda, ¿no es cierto? Van en bicicleta, caminando, lo que sea, agarran un mapa con cotas de nivel y van viendo, tienen una idea bastante precisa de si sube más, sube menos. Si las cotas de nivel están distanciadas entre sí, quiere decir que es una subida suave. Si las cotas de nivel están muy juntitas, quiere decir que es una subida brusca, ¿no es cierto? A uno le da una idea de a dónde está por ir. Esto sirve para todo, la cota de nivel, no solo para construir casas. Pero nosotros la usamos cuando estamos por construir una casa porque tenemos que saber cómo es el terreno, porque si no después es muy fácil, vamos, construimos, hacemos el proyecto, todo, y cuando vamos a construir resulta que el terreno es así y nuestra casa no se había dado cuenta de eso. Entonces no nos sirve. Entonces tenemos que tener en claro las características geográficas del terreno en el que lo vamos a construir, ¿no es cierto? Y las cotas de nivel nos sirven porque nos van indicando, digamos, dónde está más alta, dónde está más baja. Entonces generalmente los planos se representan con las cotas de nivel. Ahora, nosotros no la tenemos a la cota de nivel acá. Lo que tenemos es un terreno con el relieve real, digamos, tomado del Google, pero no tenemos dibujadas las cotas de nivel, y es importante tenerla dibujada porque nos sirven de referencia en el momento que vamos haciendo nuestro proyecto. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en base a la información que tenemos, generar las cotas de nivel. No hay un comando que directamente nos genere la cota de nivel, entonces se hace un pequeño truco, digamos, para poder generar esas cotas de nivel. Vamos a empezar poniendo la vista en planta y vamos a dibujar un rectángulo que sea suficientemente grande como para abarcarlo a todo. Fíjense que cuando yo dibujo el rectángulo se dibuja inclinado aparentemente, ¿no es cierto? No se está dibujando ortogonal aparentemente, sino que está inclinado. Todo se dibuja inclinado ahora porque acuérdense que hemos rotado los ejes de coordenada, ¿sí? El eje de coordenada no está ortogonal a la pantalla en este momento, sino que está inclinado con respecto a la pantalla porque lo hemos girado para que nuestro sistema de coordenadas coincida con el del terreno donde estamos por hacer nuestro proyecto. ¿Está bien? Entonces cuando dibujamos el rectángulo se dibuja inclinado con respecto a la pantalla, pero ortogonal con respecto al sistema rojo y verde, a los ejes rojos y verdes actual, ¿sí? Entonces dibujamos nuestro rectángulo que tiene que ser suficientemente abarcador como para cubrir toda la superficie. Lo voy a poner en una vista de costado. Fíjense que esto no les he mostrado, pero ustedes tienen aquí una cámara, dentro del menú cámara, la posibilidad de poner la proyección paralela o poner proyección en perspectiva, ¿sí? Cuando ustedes hacen un frente, un corte, normalmente lo ponen en paralelo, porque ven lo que se ve. No, a partir de ahí no aparece una perspectiva, ¿sí? La perspectiva se utiliza más bien cuando están viendo una imagen desde algún punto de vista del modelo completo, y entonces lo ven en perspectiva porque parece más real. Entonces aquí podemos aprovechar esa herramienta también para visualizarlo mejor. Yo necesito poner este plano abajo de todo, ¿sí? Entonces lo voy a poner en una vista de costado, pero se ve en perspectiva, lo cual me complica un poco la lectura. Entonces le voy a decir que me lo muestre en paralelo. Y entonces veo el plano, el rectángulo que yo he dibujado, lo veo como una línea, y esto lo veo desde costado a la imagen con relieve. Entonces voy a seleccionar el rectángulo que yo he dibujado y con el comando mover lo voy a mover hacia abajo
siempre asegurándome de capturar el eje azul para moverlo en línea recta hacia abajo, no inclinarlo para los costados, hasta que más o menos me quede cerquita de la parte de abajo, pero por abajo del conjunto, ¿sí? No tiene que ser exacto, esto es más o menos, ¿sí? Fíjense que estoy capturando el eje azul. Lo voy a copiar hasta ahí. Ahora vuelvo a verlo en perspectiva y vuelvo a la vista perspectiva, que se ve mejor. Y ahora este rectángulo lo voy a convertir en un grupo. Voy a crear un grupo que le vamos a llamar... Le voy a llamar planos de nivel. No es importante el nombre que le pongan a este grupo porque va a tener una vida efímera. Lo vamos a crear, lo vamos a usar y lo vamos a borrar. O sea que tiene una vida cortita, no hace mucha falta que se preocupen por el nombre. Ahora voy a editar este grupo donde está el rectángulo y lo voy a copiar a una medida que va a estar de acuerdo con la distancia que yo quiero que tenga cota y cota. Las cotas representan, como yo les decía, puntos que están en un determinado nivel. Y según lo que uno esté dibujando, va a ser el grado de detalle con el que lo necesite. Entonces yo puedo generar, si es con poco detalle, una cota cada 10 metros de altura o cada 20 metros de altura, ¿sí? O sea que va a aparecer una línea cuando la distancia entre ese punto y el siguiente sea de 10 metros, de 20 metros, que sería con muy poco detalle, ¿sí? O puede ser cada 2 metros, cada metro, según el grado de detalle con el que yo lo necesite, va a ser las cotas que voy a dibujar. Nosotros vamos a hacer cota cada 0,50 porque lo vamos a hacer con cierto grado de detalle porque el terreno es relativamente chico. Entonces, si yo tomo 10 metros, no me sirve para nada la cota de nivel, porque capaz que 10 metros es el de nivel total que tiene el terreno. Me va a aparecer una cota donde empieza, una cota donde termina, y todo está dentro de los 10 metros, no me sirve. ¿Está bien? Yo para diseñar mi proyecto necesito tener un dato mucho más preciso de la variación de nivel que hay entre un punto y el otro. Entonces vamos a tomar una separación de 0,50. Usando el comando copiar que hemos visto recién, vamos a copiar ese plano para arriba 0,50 las veces que sea necesario hasta cubrirlo completamente al punto más alto de la imagen, ¿sí? Entonces le digo que quiero copiar, ¿sí? Capturo el eje azul, aprieto control para indicarle que es copiar, no mover, capturo el eje azul para estar seguro que lo va a copiar exactamente arriba y le digo que quiero hacer una copia a 0,50. Le doy enter y ahí me he hecho una copia a 0,50. Pero yo quiero hacer una determinada cantidad de copias que no sé cuánto es, pero la suficiente como para cubrir la parte más alta de la imagen. Entonces le digo, por ejemplo, probemos 14x, ¿sí? Acuérdense que eso me va a copiar tantas veces como sea necesario, 14 en este caso, a la distancia de 0,50 que yo he especificado. Y probemos. Y fíjense que no me llega a cubrir, me faltan. Sin salir del comando, le voy a poner, por ejemplo, 18x. Y todavía le falta un poquitito. Entonces le voy a poner 19x. No he salido, sigo probando. 19x, ahí me lo cubre completo. Entonces eso es lo que yo quería. Listo, entonces tenemos la imagen que ha quedado ahí adentro, que no la vemos porque está totalmente cubierta, y un grupo con un montón de rectángulos puestos cada 50 centímetros. ¿Está claro? ¿Está bien, chicos? Vamos a ocultar para que no nos molesten. Aquí en esquema lo seleccionamos a Cris y seleccionamos la planta baja, que no nos interesa que se vea en este momento, y la ocultamos de tal manera que lo único que tenemos en este momento en el dibujo es la localización del terreno, el grupo localización del terreno, que es el terreno en 3 dimensiones, y los planos de nivel, el grupo con todos estos rectángulos que hemos dibujado. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende o no? Muy bien. Entonces ahora voy a seleccionar todo con la tranquilidad de saber que solo tengo esos dos elementos, porque si hubiera dejado visible la planta o Cris,
tendría que tomarme el trabajo de seleccionar todo y no seleccionar esos elementos que no van a participar de la operación. Por eso los oculto, para estar seguro de no correr riesgo de meter la pata. Selecciono el grupo donde tengo los rectángulos y selecciono el grupo donde tengo el terreno. Pico en el botón de la derecha y vamos a usar este comando que se llama intersecar caras. Este comando lo que hace es, yo tengo dos grupos seleccionados. Va a buscar todos los cruces que haya, todas las intersecciones que haya entre un grupo y el otro, y va a generar aristas si corresponde o caras si corresponde, donde los dos grupos se intercepten. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Yo lo que tengo ahí es un plano inclinado, no importa la curvatura que tenga, el desnivel que tenga, pero el terreno es un plano que tiene desnivel y tengo planos que lo cruzan, ¿sí? Donde cada plano se cruce con la imagen se va a generar una línea, porque son las intersecciones entre los planos con este plano inclinado. ¿Se entiende? ¿Sí o no, chicos? Y entonces en cada uno de esos cruces se va a generar una curva de nivel con la altura que le corresponda, ¿sí? Entonces le digo que voy a interceptar la cara con el modelo. Aparentemente no pasa nada, pero lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el grupo plano de nivel, botón de la derecha, borrarlo. Lo borramos ese plano porque ya ese grupo que ya no nos sirve. Entonces fíjense que en todas las intersecciones que ha habido de este plano, que es un plano, con cada uno de los planos rectangulares que lo cruzaban, se han formado estas líneas que representan las cotas de nivel. ¿Está claro? ¿Se entiende, chicos, esto? Vamos a ocultar temporalmente el grupo del terreno para que me queden solo las cotas de nivel. La selecciono, las cotas de nivel, botón de la derecha, creo un grupo y a ese grupo sí le vamos a poner curvas de nivel para que no tengamos un montón de líneas sueltas, que después sería difícil cada vez que queremos decidir visualizarla o no visualizarla si son líneas sueltas. Entonces que conformen un grupo de tal manera que como grupo va a ser fácil determinar el estado de visualización de cada una, ¿sí? Y ahora sí puedo volver a mostrar la imagen. ¿Se entiende, chicos, lo que vamos haciendo? Muy bien. Entonces ahora, a ver, vamos a visualizar también la planta. Entonces ahora tengo mis curvas de nivel, tengo mi imagen con el terreno y tengo mi planta, ¿sí? Ahora bien, donde nosotros tengamos la casa propiamente dicha, probablemente donde tengamos las casas, y en este caso es así, donde tenemos la casa y la caminería, tenemos una planicie, tenemos una terraza plana, una meseta, ¿está bien? Entonces cuando nosotros vayamos al terreno y tengamos que construir, vamos a tener que empezar a cavar, sacar tierra de esa parte para dejarla plana, ¿no es cierto? Y tirarla para otro lado. Pero vamos a tener que dejar plano el sector donde vamos a construir específicamente la casa y donde vamos a construir la caminería. Probablemente el resto del terreno lo dejemos con pendiente, si queremos, y si no queremos no. Pero sí o sí, donde vayamos a construir la casa vamos a tener que aplanarlo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Entonces yo necesito hacer eso acá. Necesito aplanar las zonas donde voy a tener mi casa. Y por otro lado me conviene marcar el límite del terreno, ¿sí? Porque si no me va a quedar, yo puedo aplanar la zona donde voy a tener mi casa, pero si no marco el límite de terreno es como que no voy a tener en mi modelo claro dónde empieza mi terreno y dónde termina. Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a proyectar el terreno, porque el terreno lo que vamos a hacer es indicar dónde está, pero no le vamos al límite del terreno, no le vamos a modificar nada. Y después lo que vamos a hacer es aplanar la parte del terreno donde vamos a construir nuestra casa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hemos proyectado, cuando hemos recortado de la imagen total que teníamos, hemos recortado una parte recién? ¿Se acuerdan o no?
Lo primero que hemos hecho es dibujar un rectángulo y ese rectángulo lo hemos proyectado sobre la imagen. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar un rectángulo que represente el terreno y a ese rectángulo lo vamos a proyectar sobre la imagen de tal manera de dividir caras. Va a quedar una cara en la zona que es terreno y una cara donde está nuestro terreno propiamente dicho y una cara en el resto. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende, chicos? ¿Me van siguiendo? ¿Ah? Bueno, no los noto muy convencidos. Para eso lo primero que vamos a hacer es llevar el terreno para arriba para que no nos moleste. Nosotros necesitamos usar de referencia y proyectar eso sobre la imagen propiamente dicha, pero lo tenemos que tener un poco más elevado para que no se nos mezcle. Entonces lo vamos a subir, siempre capturando el eje azul para estar seguro que lo estamos subiendo en este sentido y no así o así, en cuyo caso ya lo estaremos proyectando en cualquier lugar al terreno. Entonces siempre capturando el eje azul, lo subimos a nuestro terreno y lo primero que queremos hacer es proyectar el terreno y podemos proyectar esta parte de la caminería. Entonces vamos a dibujar unos rectángulos auxiliares. Vamos a dibujar un rectángulo con el terreno. Y podemos dibujar otro rectángulo con la parte de la vereda y la caminería, ¿sí? ¿Está bien? Si quisiéramos, para ir clarificando la situación de cada uno, podríamos crear una capa nueva que se llame, por ejemplo, auxiliares. No sé si puedo auxiliares, pero no importa. Y a estos elementos, seleccionarlo. Vamos a ir aquí a donde dice, vamos a abrir esta ventanita que se llama información de la entidad. Y le vamos a decir que a esos elementos que están seleccionados los queremos poner en la capa auxiliar, ¿sí? Entonces fíjense que ahora estos elementos están en la capa auxiliar, por lo tanto si yo a la capa auxiliar le apago, los elementos desaparecen. ¿Está bien? Muy bien, lo dejemos en vista. Ahora lo que quiero es proyectar. Entonces selecciono el objeto que quiero proyectar. Las líneas, las cotas de nivel las podemos ocultar también para que sea más claro. Le digo que quiero proyectar ese rectángulo en esta figura. Y puedo ir haciendo uno por uno, puedo hacer todo a la vez. Le digo que quiero proyectar estos rectángulos en esta imagen. Sí. Aquí me he hecho algo mal. Entonces fíjense que ahora abro el grupo y cuando yo selecciono esto me aparecen como caras independientes, ¿sí? Porque lo que ha hecho es recortar de esta imagen cada uno de los rectángulos que yo he proyectado. Entonces tengo mi terreno, tengo el resto del de la imagen y tengo estos sectores ya divididos. Por lo tanto puedo administrarlos por separado, ¿sí? Puedo aplicarles materiales distintos. Por ejemplo, esto que es vereda, yo le quiero aplicar un material de vereda, me puedo ir aquí a donde dice materiales, seleccionar un material de baldosas y aplicarle un material, por ejemplo este, ¿sí? Al resto, que es verde, puedo dejar la imagen o lo que seguramente voy a hacer en algún momento
es aplicarle unos materiales como este, ¿sí? Un césped general o algo. Y puedo aplicarle materiales distintos en este sector porque lo he separado en cara distinta al proyectarlo. ¿Está claro eso? Muy bien, pero ahora, si yo quiero, a ver, a esto, antes de que sigamos, a estas caras que están acá, yo tengo dos opciones. Las puedo borrar si es que pienso que no lo voy a usar más, o si no, las puedo convertir en un grupo al que le podemos poner como nombre bueno, no veo nada de ello. Auxiliares terreno, por ejemplo. Y las apago, no las veo. Cosa que no me moleste. Pero ahora yo lo que quiero es aplanar el sector donde voy a tener la casa. Esa no la quiero proyectar. Porque con proyectar yo lo que hago es recortar en caras distintas cada uno de los sectores. Pero cuando yo aplano, no solo estoy recortando, sino que estoy generando, cambiando los talud, digamos, cambiando la inclinación del terreno que va a haber entre la parte que estoy recortando y los alrededores, formándose talud a la vuelta, ¿sí? No lo voy a cortar necesariamente a 90 grados, sino que lo voy a ir recortando de tal manera que quede una pendiente. Entonces eso no lo puedo hacer con el comando proyectar que hemos usado ahora, sino que lo tenemos que hacer con otro comando que se llama estampar. Hacemos esto y terminamos, chicos. Que funciona parecido. Vamos a dibujar un rectángulo del sector que queremos aplanar, que supongamos que sea el de la casa. Podría hacerlo también con la parte de la caminería, que es esta. ¿Sí? Pero supongamos que primero vamos a hacer el de la casa. Selecciono el rectángulo con el que quiero aplanar y en lugar de utilizar la herramienta proyectar, vamos a usar la herramienta estampar. Esperen, voy a prender las cotas de nivel para verla. Selecciono el rectángulo, selecciono la herramienta estampar y fíjense que me aparece a la vuelta del rectángulo que yo he seleccionado, me aparece una línea roja. Esa línea roja me indica cuán largo va a ser el talud que se va a formar. O sea que a partir de donde se produzca el corte propiamente dicho, va a bajar, se va a formar un talud, el terreno inclinado entre la altura que quede el estampado y el terreno que está al lado, de 1 metro de ancho en este caso, porque ese es el valor que me está dando. Yo lo puedo cambiar, le puedo poner por ejemplo 0,5. Le doy enter y a veces no lo cambia de entrada, entonces hay que salir y volver a ejecutar el comando y ahí ya me lo toma de 0,5, ¿sí? Y ahora le digo que lo quiero estampar acá. Entonces fíjense lo que pasa. No simplemente que le proyecta, sino que me genera un corte. Me genera un corte y me genera los talud que unen la zona que estoy aplanando con los alrededores del terreno. ¿Está bien? Esto a ojo, yo le puedo decir dónde quiero más o menos que esté, por ejemplo por ahí. Y después puedo, por ejemplo, decirle, bueno, que la zona de la caminería también la quiero, pero le vamos a dar menos talud. La selecciono el comando, fíjense que me aparece 0,50, le voy a dar talud 0 o el mínimo, porque en realidad no hace 0 sino que hace un valor muy chiquito que no es 0. Le digo que lo quiero estampar acá y lo hago un poquito más bajo que donde he hecho el otro. Por ahí. Entonces fíjense que ahí me ha quedado las terrazas donde vamos a...
las terrazas donde vamos a construir nuestra vivienda. Estas líneas que me aparecen aquí, que me quedan medio feas, aquí por ejemplo hay un error. Fíjense que esta cara no me la he dibujado. Vamos a dibujar a mano. A veces pasan esas cosas y le aplico el material. Fíjense que aquí me quedan medio bruscas, estas líneas quedan medio feo y medio brusco. Yo puedo usar la goma de borrar. Si yo selecciono la goma de borrar y pico sobre la línea, la borro a la línea, con lo cual también borro la cara. Pero si yo selecciono la goma de borrar, aprieto la tecla Shift y pico sobre la línea, lo que estoy haciendo es suavizando, manteniendo oprimida la tecla Shift. Lo que estoy haciendo es suavizando, es decir, oculto esa línea y se genera como una suavización, un suavizado entre las dos caras que se están tocando. Entonces yo puedo apretar la línea, la tecla Shift, aprieto el botón izquierdo del mouse y voy arrastrando sobre las líneas que quiero suavizar. Y entonces voy suavizando todas las líneas para que no queden bruscas. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven o no? Bueno, entonces el proceso que hemos hecho es, hemos localizado el terreno tomando la imagen del Google, ¿sí? Después hemos girado los ejes y la vivienda, la planta de la vivienda, para adaptarla al terreno que habíamos traído, a la imagen que habíamos traído, para que sean compatibles, ¿no es cierto? Después hemos recortado el sector de terreno que realmente nos interesaba y hemos generado la curva de nivel. Y a partir de ahí, con el comando proyectar y con el comando estampar, hemos ido dividiendo caras en esa imagen porque le tenemos que aplicar distinto material o porque queremos darle alguna particularidad. Y hemos ido aplanando con el comando estampar la zona donde necesitamos que sean planas porque es donde vamos a construir la vivienda o lo que sea. ¿Está claro, chicos? ¿Sí o no? Eso es en los casos en que tengamos un terreno con pendiente. Si no, este trabajo no lo tendrán que hacer en el práctico, ¿no es cierto? Igual lo tienen que saber hacer porque o les puede tocar un examen o lo pueden necesitar más adelante en otros proyectos que hagan en la facultad o en la vida profesional.